Y para hablar de los pendientes y los avances en materia económica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos hecho contacto con el doctor Clemente Ruiz Durán. Él es profesor e investigador del programa de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y le agradecemos muchísimo que tenga esta disposición de compartir sus reflexiones con las audiencias de Radio Educación. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Encantado de Bien, saludarle. Con mucho gusto de bien. saludarle. Doctor, de acuerdo con el discurso del presidente, la economía en lo macro va bien. El peso está fortalecido, la Bolsa Mexicana de Valores va estable, la inflación está controlada. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo nos beneficia en lo doméstico? ¿Cuál es su punto de vista? Mire, yo creo que la economía en términos de crecimiento no va bien. La economía desgraciadamente ha sufrido un desaceleramiento en los primeros meses del año, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos observando es una menor actividad económica. Los indicadores que usted me hizo favor de referir tienen que ver con la cuestión de la inflación, que si la inflación está en los niveles que se habían previsto, pero el que la inflación esté baja y el peso se esté fortaleciendo, desafortunadamente no es que se esté invirtiendo más en el país, sino que lo que está sucediendo es de que hemos tenido buenas exportaciones, no ha pasado nada en el sector externo que cause controversia y entonces esto ha dado por consecuencia de que haya un aumento, una estabilidad en el peso. Pero entonces yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Lo que se ha visto desafortunadamente en el gobierno que entró en diciembre es que ha habido falta de planeación y entonces esto es lo que ha causado incertidumbre pues en todos los sectores, ¿no? Sobre todo en los sectores productivos. Claro. Y esto es lo que está ocasionando, ¿no? De que no se sepa, pues, qué es lo que va a suceder el resto del año. No sabemos si se va a normalizar el gasto, si se va a gastar lo que el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados va a ser el que se va a cumplir, porque entonces en todo esto estamos teniendo pues falta de previsiones, ¿no? Ya. Entonces yo creo que la economía como tal no podemos decir que vaya bien, ¿no? Es decir, lo que podemos decir es de que es una economía que se ha desacelerado y que tiene estabilidad de precios y fortaleza de su moneda, pero es decir, tenemos que dar todo el contexto porque si no, lo que pareciera ser es de que las cosas marchan viento en popa y desafortunadamente no. Así es. Doctor Ruiz Durán, efectivamente los especialistas han bajado de nueva cuenta las expectativas de crecimiento para este año a 1.3%. Y la pregunta sería entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no crecemos? Habla usted también de la pregunta obligada sería, ¿habrá o no habrá recesión? Mire, en unos días el INEGI nos dirá, ¿no? Cuánto es el crecimiento del segundo trimestre y entonces si el segundo trimestre sale negativo también, entonces se podría calificar de recesión. Hasta el momento lo que tuvimos es un decrecimiento del primer trimestre, entonces para que se confirme la idea de recesión tendrían que ser 2 trimestres. Yo considero de que sí el crecimiento va a ser bajo este año, independientemente de que se crezca o no, se va a tener un crecimiento pues de alrededor de lo que están previendo la mayoría de los pronósticos, ¿no? Que es alrededor del 1%. Entonces, eso quiere decir una debilidad en la economía porque si lo tomemos en términos por habitante, pues el crecimiento de la población es 1.2 al año.
si lo compara, si es solamente 1.3, algo así, habría un pequeño decremento del per cápita y tal vez esto es lo que se ve todos los días en las familias, ¿no? De que no está llegando el dinero suficiente al bolsillo de las familias, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertos programas que según estos se están dando a ciertos grupos de la población, pero en general lo que está pasando pues es de que hay menos dinero en el bolsillo de las familias. Ciertamente. La sociedad mexicana está también preocupada por los despidos, por los bajos salarios y tampoco ve logros en este inicio de gobierno en esos ámbitos. ¿Qué análisis hace usted, doctor Ruiz Durán, de estos fenómenos? Mire, yo creo que hay una cuestión positiva, subió el salario mínimo, ¿no? Entonces eso es una cuestión positiva porque puede empezar un proceso de recuperación de ese grupo de ingresos, ¿no? De los salarios mínimos. Ahora, eso no quiere decir de que estén subiendo todos los salarios y después lo que le decía yo a usted en un principio, no hay planeación. Uh-huh. Y lo que ha ocasionado es que haya muchos despidos en parte del sector público y eso está ocasionando pues efectos negativos sobre la población en general, ¿no? Porque pues hay controversias y cómo se les da la liquidación. Es decir, lo que falta es planeación. No se planeó nada, entonces lleva todo un poco en las rodillas, ¿no? Es decir, a ver, veamos esto y entonces se toman decisiones. Eso no ayuda a un país, es decir, se tienen que tener reglas claras, se tiene que meditar las cosas, cómo se van a hacer, y un gobierno que supone que se quería cambiar al país, de esta forma lo único que está dando es incertidumbre, ¿no? Ya, pero doctor Clemente Ruiz Durán, agradeciéndole muchísimo por este tiempo que comparte con las audiencias de Radio Educación, ¿le daría a usted todavía el beneficio de la duda a esta administración de Andrés Manuel López Obrador a 7 meses de haber iniciado su gestión? Sí, mire, yo creo que hay que aceptar que el primer año es un año difícil para la administración porque están tomando el control del gobierno. Entonces, si recapacitan y hacen un esquema de planeación que dé certidumbre a todos, pues yo creo que puede ser un buen año, ¿no? Pero si siguen con una actitud, ¿no?, de falta de planeación, de muchas decisiones personales en lugar de decisiones institucionales, pues lo que vamos a ver es de que el gobierno no aprovechó lo que se le dio en el voto, ¿no?, tan amplio que tuvo el 1 de julio de 2018, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esperemos, ¿no?, que pudiera haber una corrección. No se ve muy claro de que esta administración sea muy partidaria de la planeación y de las reglas claras, ¿no?, sino de que hay muchas reglas individuales que entonces pues es lo que desquicia a los mercados, ¿no? Claro. Pues ahí está. Doctor Clemente Ruiz Durán, le aprecio mucho por este tiempo que dedica a compartir su reflexión con las audiencias de Radio Educación y si nos lo permite estaremos en contacto con usted. Mil gracias, gusto en saludarlo. Igualmente, hasta muy pronto.